No, la altura se cuenta desde el horizonte, que es esto, Sí. ¿no? Hasta donde está el astro. De 0 a lo que dé, a 90 podría ser si pasa por el cenit. Y ya está. La altura no es ni norte ni sur. Es un valor, si es un astro visible, es siempre positivo. Vale, pero pongamos que, por ejemplo, de 0 a culminación hay 50 grados, por decir algo, Sí, ¿no? sí. Después de la culminación, ¿qué hacen? ¿Esos 50 empiezan a descender hasta 0 otra Claro, vez? empiezan a descender, luego hay 49, 48, 47, hasta Vale, que es 0. Pero a lo mejor el astro aquí y aquí tiene la misma altura. Pero uno está subiendo y en otro está bajando, pero el valor de la altura es el mismo. No es vale, ni norte, ni sur, ni nada de esto. vale. No sé si me he explicado. Te has explicado. Sí, yo te Tú entiendo, sí. piensas que la altura es, tú mira al sol, la altura es el arco que va desde tu cenit al sol y al horizonte. La altura que tiene el sol sobre el horizonte. Entonces, la altura del sol va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega un momento que es máxima. Y luego empieza a disminuir. Pero eso no quiere decir que pasa a ser negativa o sur. No. Lo único que quiere decir es que el valor está disminuyendo, pero va a ser un valor comprendido entre 0 y 90 grados siempre. Vale, Cuando la altura del astro es negativa, quiere decir que está por aquí, que no se ve. ok. Y que está por aquí es siempre positiva. Da igual que vaya aumentando, que vaya disminuyendo. El signo es positivo. ¿De acuerdo? Sí, lo único que no hay ningún tipo de distintivo a la hora de decirte si lo medimos, ¿no? Que va subiendo, que va bajando. No, Simplemente lo no. sabemos como referencia porque irá bajando cada segundo o cada X segundos. Claro, claro, Ah, claro. vale. Cuando veamos, bueno, está por aquí Joan Mar también. Carmen, Javier está fondo. ¿Veis? Hola, Joan Marc. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Va bien, va bien. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, cansado, pero bien. Liado, pero bien. Bueno, vamos a navegar un poco por el espacio para que se te quite el cansancio. A ver, Javier, venga. Javier, también veo que estás por ahí. No te oigo. Supongo que tú sí que nos oyes. Es que no veo tu micrófono, Javier. ¿A mí me dices? No, a Javier Roca. Roca. Sí. Pero bueno, otro día creo que nos quedamos más o menos por aquí, ¿no? Y vamos a repetir esta transparencia. Tenemos, para situarnos, nuestra esfera celeste, ¿sí? El polo norte y el polo sur. Y un astro, puede ser el Sol, puede ser una estrella, puede ser un planeta, puede ser la Luna. Hemos dicho que los astros circulan en paralelos de declinación. Es decir, en un paralelo al ecuador, alrededor del polo norte, polo sur. Porque habíamos dicho que lo que realmente se mueve es la Tierra y nosotros vemos cómo se mueve el astro si nosotros nos consideramos que estamos firmes. Bien, ahora vamos a situar un observador. Este es su cenit y este es su nadir. Y esto es el horizonte. O sea, todo lo que está encima del horizonte, este observador Z lo ve, y todo lo que está debajo del horizonte, este observador Z no lo ve. Entonces, este observador de repente ve por el horizonte, por el este es el este, por la zona este del horizonte, entre el norte y el este, ve salir un astro. Eso es el orto del astro. Y el astro empieza a ganar altura. Claro, es que la altura se va a medir desde donde está el astro hasta el horizonte. No se mide por aquí, no se mide por el paralelo de declinación, se mide del astro hasta el horizonte. Pero en definitiva este astro va ganando altura. Va ganando altura, va ganando altura, el astro se va elevando sobre el horizonte. Hasta que llega a este punto. El horizonte, perdón, es de E a A. No, el horizonte es todo este círculo. Ah. El horizonte habíamos dicho que era un arco de círculo máximo perpendicular a la línea cenit-nadir. ¿Te acuerdas? Sí. Pues el horizonte es todo este círculo.
En este círculo nosotros definimos los puntos cardinales en la intersección con el meridiano del lugar. Aquí está el norte, el más cercano al polo norte, aquí el sur, y perpendicularmente el este y el oeste. Estos son los puntos cardinales. Y esto es el horizonte. Es decir, todo lo que esté encima de este horizonte, o sea, dirección hacia el cenit, este señor que está en Z, cuyo cenit es Z, lo ve. Y todo lo que está por debajo no lo ve. Entonces, en un momento dado, aparece un astro por este lado del horizonte y empieza a subir. Y empieza a subir hasta que corta el meridiano superior del lugar. El meridiano superior del lugar, habíamos dicho que era polo norte, Z, polo sur. Cuando llega aquí, nosotros, cuando lo observemos con el sextante, ya veremos por qué, vamos a notar que el astro como si se parase. La altura está, si nosotros observamos el astro, medimos su altura por aquí, pues la altura a lo mejor es 39 grados 37 minutos. Cuando llega aquí es 39 grados 38 minutos. Volvemos a medir y sigue siendo 39,38. Y medimos otra vez y es 39,37. O sea que aquí parece como si se parase y empieza a bajar. Entonces, si aquí la altura es 39,38, aquí es un poquito menos, 39,37, 39,36 y va disminuyendo. ¿Qué me ibas a decir, Javier? Que no usamos el sextante solo un poquito antes de, o sea, durante la oscuridad, durante el orto y el ocaso. Vamos a suponer que esto es el sol. Ah. Esto es el sol y tenemos horizonte y tenemos el sol. El momento del paso de una estrella por el meridiano superior del lugar no lo podemos observar porque normalmente no hay horizonte, tiene razón. Pero el sol sí. Entonces suponemos que esto es el sol, que sale por aquí y que llega un momento que medimos su altura, pasa eso de 39,37, por decir un valor, a 39,38. Aquí, con el sextante, vemos como si estuviese parado unos segundos y empieza a disminuir la altura. Empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que es cero. Y después de este cero, desaparece debajo del horizonte. Cuando el sol está circulando por esto, es el arco nocturno del sol o del astro, que no lo vemos cuando circula por aquí abajo. Y cuando esté por aquí arriba, es el arco diurno. ¿Y durante el día con el sol y un sextante nos podemos ubicar? Sí, podemos calcular, ya veremos cómo, podemos calcular la latitud y la longitud. Sí. Vale. La forma más fácil de situarnos, de calcular una de las coordenadas de la latitud, es si conseguimos observar, ya veremos por qué, el astro aquí. Si conseguimos observar la culminación del astro, que se llama la meridiana del astro, podemos sacar con una simple resta nuestra latitud. La longitud ¿Al astro te refieres al sol o al a cualquier? al sol, porque para ver, imagínate que eso es una estrella. Si esto es una estrella y tú estás viendo la estrella, lo normal es que este momento no coincida con que tengas horizonte. Claro. ¿No? Pues, para observar la meridiana, se observa la meridiana del sol. Vale. No sé si entendéis esta transparencia. Sí. Sí. ¿Y los demás? ¿Están ahí agazapados? Sí, se entiende, se entiende. Vale, perfecto. Bien. Y durante... Para ver cualquier otro astro tiene que ser, pues eso, en el orto o en el ocaso, ¿no? Exacto. En las inmediaciones, en el crepúsculo, que se llama. En las inmediaciones del orto o ocaso del sol. Vale. Porque habíamos dicho que... Pero ahora eso lo veremos cuando veamos el sextante. Vale. Que para medir una altura nos hace falta horizonte y astro. Si son estrellas, hace falta astros y en el crepúsculo. Y si es el sol, en cualquier momento que esté visible. Nosotros no vamos a trabajar en este curso con la luna. Una cosa un poco menos. más follonera la luna. Bien. Y nosotros decimos, esta parte de aquí es el arco nocturno. Esta parte de aquí es el arco diurno. Decimos que un astro está depreso cuando su altura es negativa o cuando circula por debajo del horizonte, cuando está en el arco nocturno. Fijaros que el arco nocturno y el arco diurno, si estamos hablando del sol, tiene que ver con el día y con la noche. Pero si estamos hablando de una estrella, no.
El arco nocturno de una estrella es cuando está por debajo del horizonte, independientemente de que sea de día o de noche, que la veamos o no la veamos. No tiene nada que ver con el Sol. Tiene que ver por dónde circula la estrella. O sea, si esto fuese Regulus, una estrella, por ejemplo, esto es su arco diurno, que lo más seguro es que no coincida con la noche nuestra. Porque la noche nuestra nos la marca el Sol, no la estrella. ¿Me explico, no? Vale. No, yo eso no te entendí ahora mismo, porque la zona dice que es el arco diurno, lo que normalmente es el nocturno. Vale. Una cosa es el día y la noche, ¿no? Mm. Si estamos hablando del Sol, si esta estrella fuese el Sol, el arco diurno del Sol coincide Sí. con el día y el arco Sí. nocturno del Sol coincide con la noche. Eso está claro, ¿no? Sí, sí, hasta ahí vamos. Si estamos hablando de una estrella, normalmente el orto de la estrella no coincide con el orto del Sol, ni el ocaso de la estrella coincide con el ocaso del Sol. La estrella, ahora esto es Regulus, la estrella sale por un punto y se pone por otro. La estrella a lo mejor Sí. sale a las 3 de la mañana y se pone a las 3 de la tarde. O sea, que esto es el arco nocturno de la estrella, pero no es la noche. Y esto es el arco diurno de la estrella, pero no es el día. ¿Me explico? El día me lo marca el arco nocturno y el arco diurno del Sol, el día físico. Sí. Pero el arco nocturno de la estrella es cuando la estrella está debajo del horizonte. Se llama arco nocturno, pero no es que sea por la noche. Vale, 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 vale. Ahora sí. No tiene que Ahora ver. sí. Es lo mismo que con la luna. Con la luna pasa 3/4 es lo mismo. Nosotros la luna la podemos ver de día o podemos no verla, pero no va acompasada con el sol. La luna, contra lo que se cree mucha gente, nosotros no sale de noche. No, tiene su ciclo, tiene su orto y tiene su ocaso. A veces coincide por la noche, a veces coincide por el día. Hay noches que no vemos la luna. ¿Por qué? Porque está todavía está circulando en su arco nocturno. Y a lo mejor sale a las 4 de la mañana, podemos ver por el este cómo sale la luna. O sea que no están acompasadas el arco nocturno y el arco diurno de la luna con el arco nocturno, con el día y con la noche. ¿Me explico? Y en cada continente o en cada hemisferio, eso varía, claro. Esto varía con tu posición. Esto varía con tu posición. Sí. Sí. Hay estrellas que nosotros no vemos, pero las están viendo en Australia. Lo vamos a ver ahora, sí. Por ejemplo, la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es una estrella que está próxima al Polo Sur y que la empezamos a ver si navegamos hasta en 20 grados de latitud sur, empezamos a ver la Cruz del Sur, en la latitud norte. Pero más arriba no la vemos. Ahora lo vamos a ver eso, ya lo veréis. Bien, ¿está claro esto? El arco nocturno, el arco diurno de una estrella, el arco nocturno y el arco diurno del Sol, que coincide con el día y con la noche, y el arco nocturno y el arco diurno de la Luna, por ejemplo, que no coincide ni con el de la estrella ni con el del Sol. Por eso en muchos días cuando hay luna potente, pues a lo mejor son las 2 de la tarde y vemos la Luna, porque la Luna va a su ritmo, está en pleno arco diurno de la Luna. ¿De acuerdo? Vale. Bien, arcos diurnos y arcos nocturnos. Nos pueden preguntar en un examen esto, por ejemplo, en este astro. En este astro, ¿qué es mayor, el arco nocturno o el arco diurno? El diurno, ¿no? El diurno. Se ve claro que esto es mayor que esto. Si el arco estuviese aquí abajo, el arco diurno sería este y el arco nocturno sería todo esto. Entonces, dependiendo de la declinación del astro, habíamos dicho que la declinación es el ángulo que va desde donde está el astro hasta el ecuador. Dependiendo de la declinación del astro, el arco nocturno, el arco diurno puede ser mayor o menor. Entonces, en un examen nos pueden preguntar, por ejemplo, un observador que está en 30 grados de latitud norte. Vale. Si está en 30 grados de latitud norte, vamos a pintar el observador. Entonces pintamos nuestra esfera celeste, pintamos el polo norte y el polo sur, y si nos dicen 30 grados al norte, pintamos aquí más o menos un ángulo de 30 grados, ¿sí?
y aquí está el cenit. Habíamos dicho que la posición del cenit en nuestra esfera, en nuestro esquema de la esfera celeste, es un ángulo igual a la latitud, desde el ecuador hasta el cenit. ¿Os acordáis de esto, no? Es aquel primer dibujo que hacíamos, que poníamos la Tierra aquí y poníamos un observador aquí, y el ángulo que va desde el centro de la Tierra hasta el observador era su latitud. Pues si prolongamos esto, desde el cenit al ecuador, es su latitud. Bien, pintamos aquí su latitud. Y ahora nos dicen, si pintamos aquí su latitud y aquí hacemos una perpendicular a la línea cenit-nadir, tenemos pintado el horizonte, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí no me he enterado. Si trazamos una perpendicular a la línea cenit-nadir, Sí. en el centro de la Tierra, esto va a ser el horizonte, ¿no? Digo que aquí queda el horizonte. El horizonte es un arco de círculo máximo perpendicular al cenit y a nadir. Pero en vez de pintar todo este círculo, yo lo único que he pintado es esta línea. Perpendicular a la línea cenit-nadir. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces lo que he hecho es pintar este esquema. Y ahora me dicen, y hay una estrella que tiene declinación 40 grados. Si tiene declinación 40 grados norte, yo puedo pintar, si este ángulo es 30 grados, el paralelo de declinación por donde circula la estrella es 40 grados, es un poco más. Estos son 40 grados. Y trazo este paralelo de declinación. Entonces, ¿qué es mayor, el arco nocturno o el arco diurno? Aquí veo que el arco diurno va desde aquí hasta aquí y el arco nocturno va desde aquí hasta aquí. Con lo cual el arco nocturno es más pequeño que el arco diurno. Si nos dicen la declinación de la estrella es 30 grados sur, entonces haría el siguiente dibujo. Yo pintaría, pues la estrella andaría por 30 grados sur, más o menos, por aquí. ¿Y por dónde circula esa estrella? Pues por paralelos de declinación, circula hacia allí. ¿Y qué es mayor, el arco diurno o el arco nocturno? El arco diurno es lo que está por encima del horizonte desde aquí hasta aquí, y el arco nocturno es lo que está por debajo del horizonte desde aquí hasta aquí. Con lo cual el arco nocturno es mayor que el arco diurno. ¿Lo veis? Esto puede ser una pregunta de examen. Nos dan una latitud y nos dan una declinación y nos van a preguntar ¿qué es mayor, el arco diurno o el arco nocturno? Es tan sencillo como hacer este dibujito. Preguntas, que os veo muy callados. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Vale. Haremos algún ejercicio de estos, de preguntas. Esas son preguntas de teoría de la navegación. Lo que me tengo que aprender son todas las definiciones de todo eso. Bueno, claro. ¿Te las has estudiado ya? No. Claro, ahí está la pega, ¿eh? Ahí está la pega. Que claro, yo te estoy hablando de la declinación y doy por supuesto que tú sabes lo que es la declinación. Ya. Pero bueno, yo insisto y te lo explico. Pero ya verás, cuando te lo aprendas, cuando sepas lo que es la declinación, las definiciones, te va a resultar todo mucho más amigable. Vale. Bien, ahora vamos a hacer este dibujito. Este dibujito es el dibujo de siempre. Polo norte, polo sur. Perdón, Ecuador. Perpendicular al polo norte, polo sur, está el Ecuador. Tenemos un observador cuyo cenit está aquí. Está el cenit en nadir. Si esto es el cenit y nadir, esto es el horizonte, ¿verdad? Perpendicular siempre. Perpendicular al cenit y nadir por el centro de la Tierra, esto es el horizonte. Y el observador está en el centro también. Está en el centro y este es su cenit. Vale. El observador que tiene este cenit ve lo que está encima de este horizonte y no ve lo que está debajo de este horizonte. Y ahora vamos a poner a circular aquí algunos astros. O sea, ve lo que está encima de la raya continua. Lo que está desde el horizonte, desde este plano, hacia el cenit. Hacia el cenit. Hacia el cenit. Lo vale. que está hacia arriba, lo que está en esta semiesfera, ¿Eh? esta semiesfera que te estoy marcando, que es tridimensional, ¿no? Esa Ah. semiesfera, todo lo que está en esta semiesfera lo ve. Y lo que está en esta semiesfera no lo ve. ¿De acuerdo? Bien, pues si este es el cenit, habíamos dicho que la latitud es el ángulo que va desde el ecuador hasta el cenit, ¿no?
como hemos visto antes, desde el ecuador. El observador va a estar aquí. Si pintamos ahí el observador, trazamos una línea desde el centro de la Tierra hasta donde está el observador, esto es la latitud. Esto es la latitud. Eso no lo entiendo. ¿Cómo que si pintas una línea, si el observador está justo en el centro, Sí. ¿qué ángulo tiene eso? Bueno, el observador no está justo en el centro. El observador está encima de la Tierra, ¿no? Entonces ya verás. Espérate un momentito, te lo voy a dibujar. Ah, está encima de la Tierra. Esto es la Tierra. Bueno, esto Sí. no. Chinos. Esto es la Tierra. Sí. Y el observador está aquí, Vale. ahí. Entonces el ángulo que hay desde el centro de la Tierra hasta donde está el observador es la latitud. Esa es la latitud. Vale. El ángulo que hay desde el cenit hasta el ecuador, este ángulo es el mismo que este ángulo de aquí, es la latitud. Vale. Vale, entonces, siempre empezaremos por pintar esto. De Z a Q, la latitud. Siempre. Si esto es la latitud y esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta, esto también es la latitud. Si esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta, este ángulo es igual que este ángulo. Sí. Si miramos las prolongaciones, este ángulo es igual que este ángulo también. Entonces tenemos aquí la latitud, aquí la latitud, aquí la latitud y aquí la latitud. ¿Vale? Bien. Si esto es la latitud, ¿esto cuánto vale? Del polo norte al ecuador son 90 grados. Menos De aquí eso. a aquí es la latitud. ¿Cuánto vale esto? Pues eso menos la latitud. 90 menos la latitud. ¿No? Eso es 90 menos la latitud. Bien, si yo esta figura la giro y pongo el cenit arriba, llego a esta figura. De Q a Z es la latitud. De aquí a aquí es la latitud. Y si yo trazo... Bien, ¿y cómo circulan los astros? Paralelos al ecuador. Los astros circulan en ese sentido, ¿no? Paralelos de declinación, paralelos al ecuador. Pues ahora lo que he puesto es el cenit arriba y aquí el polo norte. Los astros circulan así. Si yo trazo desde este punto cardinal norte hasta aquí una línea, si esto es la latitud, esto es la latitud. Ahora veremos a dónde quiero llegar con esto. Simplemente quiero que veáis de dónde van saliendo todos estos angulitos, para no poneros el dibujo del tirón que asusta. Bueno, pues tenemos todos estos angulitos. Esto es 90 menos la latitud, esto es una latitud, esto es un astro, una línea perpendicular a la línea polo norte-polo sur, y eso también es la latitud. Ahora vamos a comparar la latitud con la declinación de los astros y a ver si los astros, el tamaño de los arcos diurnos y nocturnos. Esta imagen. Tenemos el cenit aquí, el nadir aquí, el polo norte aquí, el polo sur aquí, el ecuador aquí, y estos son distintos astros que están en distintos puntos de la esfera celeste, y hemos visto que todos los astros circulan así. También habíamos dicho que de Q a Z era la latitud y de Q a S era 90 menos la latitud. Estos son las latitudes también. Y esto es de aquí a aquí, si esto es la latitud. Fijaros este dibujito, ¿eh? Yo he puesto aquí la latitud y trazo una perpendicular a la línea polo norte-polo sur. Este punto también está a una latitud, con lo cual esto es 90 menos la latitud. Ahora tiro un astro. Este astro está circulando aquí. Vemos que la declinación del astro, que va de aquí a aquí, ¿sí? Esta es la declinación del astro. De aquí a aquí. Paralelas, ¿no? ¿Eh?
Las líneas paralelas. Del ecuador al paralelo de circulación del astro. Esto es la declinación. Vemos que la declinación es menor que 90 menos la latitud, ¿no? Pues si la declinación es menor que 90 menos la latitud, el arco diurno es mayor que el arco nocturno. O sea, si la declinación es menor. Menor que 90 menos la latitud. Hemos visto que esto es 90 menos la latitud. Y la declinación es desde el ecuador hasta donde está el astro. Este arco es menor que 90 menos la latitud, ¿no? Pues si este arco de declinación es menor que 90 menos la latitud, el arco diurno es mayor que el arco nocturno. Esto no hace falta que os lo aprendáis de memoria, ni mucho menos. Simplemente quiero que lo entendáis, porque nos pueden poner un caso de estos. En esta transparencia están reflejados todos los casos que nos pueden poner. El astro N, ¿qué es este astro? ¿A este astro qué le pasa? No perdáis de vista el horizonte. Mi horizonte es este. Este es el cenit, este es el nadir. ¿Qué le pasa a este astro? Que su declinación, que es todo esto, es igual a 90 menos la latitud. Con lo cual este astro pincha en el horizonte, sube, empieza a bajar, vuelve a tocar el horizonte y vuelve a subir. Con lo cual este astro, si la declinación es igual a 90 menos la latitud, el astro está tangenteando el horizonte y sube. No tiene arco nocturno. Y el astro C, este de aquí, su declinación es mayor que 90 menos la latitud. Luego está siempre visible. Fijaros que no pasa por debajo del horizonte. Este astro se llama circumpolar, porque está siempre por encima de nuestro horizonte. Este arco, este astro, está este trocito por debajo del horizonte. Este astro toca el horizonte y este astro está siempre por encima del horizonte. Se llama circumpolar. Un astro circumpolar es aquello cuya declinación es mayor que 90 menos la latitud y las dos del mismo signo. Quiero hacer una pregunta, a ver si me la aceptáis. ¿Qué pasa si la declinación es 0? ¿Por dónde circula el astro? Fijamos que hemos dicho que la declinación es este arco para este astro, o para este es este arco, o para este es este arco. Si la declinación es 0, Ecuador, ¿no? Por el ecuador. Exacto, el astro va a circular por el ecuador y el arco diurno es exactamente igual al arco nocturno, que es el astro Q. Este astro de aquí, el gris, circula por el ecuador porque la declinación es 0 y el arco diurno es igual al arco nocturno. ¿Lo veis? Quiero que lo entendáis. Quiero que veáis que estamos comparando declinaciones con colatitudes. En todos estos casos, la declinación y la latitud son del mismo signo, o sea, son las dos nortes o las dos sur. Si son de distintos signos, pues nos vamos a los ejemplos de abajo, que tampoco hay que abundar mucho en ellos. Sí quiero que veáis este astro de aquí, cuya declinación es mayor que 90 menos la latitud, está siempre por debajo del horizonte. Así como este de aquí está siempre por encima del horizonte, se llama circumpolar. Este astro de aquí está siempre por debajo del horizonte y se llama anticircumpolar. Por ejemplo, la cruz del sur, para nosotros, que estamos en 36 grados de latitud norte, no la vemos nunca, porque es anticircumpolar. Siempre está por debajo del horizonte. Si nosotros empezamos a bajar al sur, la empezaríamos a ver. Pero desde donde estamos ahora, la cruz del sur es anticircumpolar. La estrella polar, sin embargo, para nosotros es circumpolar. Está dando vueltas muy cerquita del polo norte, alrededor del polo norte, y la vemos siempre. ¿Entendéis lo que es un astro circumpolar y un astro anticircumpolar?
¿En el Sí. Polo Norte es siempre de día? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a llegar ahí. Ahora lo vamos a ver. Vale. Bien. Entonces, nosotros, si hiciésemos un time lapse de los astros, de las estrellas, que vemos salir y ponerse, nosotros estamos, este es nuestro zenit nadir, este es nuestro horizonte, este es el polo norte, polo sur, esto es QQ', esta es nuestra latitud. Los astros recorren paralelos de declinación, es decir, paralelos al ecuador, y los veremos salir por el este y ponerse por el oeste. Entonces, si nosotros miramos al este, por ejemplo, y hacemos un timelapse, nosotros veremos los astros salir todos con las estrellas con un ángulo determinado, con el ángulo que forman los paralelos de declinación con mi horizonte. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, es el ángulo que forman las estrellas con mi horizonte. Entonces nosotros veríamos esto. Si tomamos fotos una noche del horizonte nuestro, del este o del oeste, veremos a los astros salir con ese ángulo y ponerse con el mismo ángulo en el otro lado. ¿Entendéis este dibujito? Sí, 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 sí. vale. O sea, donde está eso es un observatorio o lo que sea, esa cosa redonda, Bueno, eso esto- es el orto. bueno, no puede ser el orto o el ocaso, no sé si es el orto o el ocaso. Vale, Es vale, por donde puede ser el este o el oeste. Depende de si vale, por ahí salen o se ponen. Da igual. ¿Vale? vale. Bien. Esto se denomina la esfera celeste oblicua. Si lo que hacemos es poner este mismo dibujo, pero en vez de con el cénit arriba, con el polo norte arriba, pues este sería mi horizonte y los astros hacen este círculo. Vale. Si nosotros miramos a la estrella polar, que está aquí, y miramos las estrellas que están cerca de la estrella polar, está aquí, veremos que circulan todas alrededor de la estrella polar. Estas son las estrellas que para nosotros son circumpolares, quiere decir que no se esconden nunca, hasta que nos alejamos lo suficiente de la estrella y la estrella cae por debajo del horizonte. Entonces ya se ve la esfera oblicua. Pero si nosotros mirásemos a la estrella polar, hiciésemos un time lapse de las estrellas que están en las inmediaciones de la estrella polar, vamos a ver todas las estrellas circumpolares, hasta que nos alejamos lo suficiente y caen por el horizonte. ¿No entendéis esto? Desde cualquier sitio mirando la estrella polar Desde veríamos cualquier así sitio que veamos la estrella polar, exactamente. Desde Vale. cualquier sitio que veamos la estrella polar, hay unas estrellas en su inmediación, las estrellas que vemos y que no llegan hasta el horizonte son circumpolares. Si hiciésemos un timelapse, veríamos estos círculos. La estrella polar, perdón, tiene otro nombre. No, la estrella polar, la característica que tiene es que está en las inmediaciones del polo norte. Si nosotros en el hemisferio sur mirásemos al polo sur, donde no hay ninguna estrella que nos lo indique, porque la cruz de sol está alejada del polo sur, pues si nosotros localizamos el polo sur y miramos al polo sur y hacemos un timelapse, las estrellas que están en las inmediaciones del polo sur también serían circumpolares, serían círculos alrededor del polo sur. Hablo de la estrella polar porque estamos en el polo norte, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur veremos el polo sur, no el polo norte. Bien. Ahora vamos a ver algún caso particular. Imaginaros un observador que está en el polo norte, perdón, que está en el ecuador. ¿Dónde está su cenit? En el Ecuador también, ¿no? En el ecuador celeste. Si el pollo está en el ecuador, el cenit está en el ecuador celeste. Es este caso. Nosotros hemos dibujado un señor que está en el ecuador, su cenit está en el ecuador, coincide con esto, y su horizonte será esto, ¿no? Perpendicular a la línea cenit nadir, que da la casualidad que contiene al polo norte y al polo sur. Este es el horizonte de un observador que está en el ecuador. ¿Qué hacen las estrellas? Las estrellas recorren paralelos de declinación perpendiculares al horizonte, paralelos al ecuador y perpendiculares a la línea polo norte, polo sur, con lo cual el arco diurno es exactamente al arco nocturno siempre.
Entonces, un observador en el ecuador visualiza todos los astros, tanto los de declinación norte como los de declinación sur, los visualiza todos. No hay ningún astro que circule por debajo de su horizonte. Y sus arcos nocturnos son igual a sus arcos diurnos. Es más, este dibujo que vimos antes, perdón, estas líneas serían perpendiculares. Aquí lo tenemos demostrado, ¿no? Los arcos hacen paralelos de declinación, perpendiculares al horizonte, y como estoy en el ecuador, en el horizonte coincide con la línea polo norte, polo sur. ¿Lo veis? Si nos vamos al polo norte, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos al polo norte, pasa lo siguiente. O al polo sur, a un polo. ¿Dónde está el cénit si nos vamos al polo norte? Si me voy al polo norte, el cénit está en el polo norte celeste, ¿no? Si yo me voy al polo norte terrestre, mi cénit está en el polo norte celeste. Una vez dicho esto, ¿dónde está mi ecuador? Mi horizonte. Pues mi horizonte es un plano vertical a la línea polo norte, polo sur, porque es la línea cénit-nadir, coincide con el ecuador. O sea, yo voy a ver todo lo que está por encima del ecuador y todo lo que está por debajo del ecuador, no. Yo voy a ver los astros todo el rato, los que están por encima del ecuador, los que tienen declinación positiva, y los que tienen declinación negativa no los voy a ver nunca. Estos son unas estrellas que circulan con declinación constante. Pero la pregunta que me hacía Javier, el Sol habíamos dicho que su declinación no es constante. La declinación del Sol en un año pasa de más 23,27 a menos 23,27. Entonces un observador que está en el polo norte, justo en el polo norte, cuando la declinación del Sol es positiva, la ve durante 6 meses, vemos el Sol. Pero en cuanto el Sol empieza a tener declinación negativa, ya no lo vemos, que son otros 6 meses. Por eso en el polo norte el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. Es el tiempo que tarda el Sol en tener declinación 23,27 a tener 0, a tener menos 23,27. En el polo sur es igual. En el polo sur es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ves el Sol cuando tiene declinación negativa. Y en el polo norte ves el Sol cuando tiene declinación positiva. Pero dura 6 meses. Cuando es de día en el polo norte, es de noche en el polo sur. Nosotros aquí estamos hablando de astros que mantienen la declinación constante. Luego hablaremos del Sol, que es un tema más particular. ¿Entendido? Esto, fijaros que está en verde. Estos son preguntas de examen súper repetidas. ¿Cómo son los arcos diurnos de los astros para un observador que está en el ecuador o en el polo? Pregunta muy de examen, muy típica. Entonces, un observador en el polo, ¿qué es lo que va a ver? Los astros así. Como tienen declinación constante, va a ver los astros circulando paralelos al ecuador. Va a ver esta movida, ¿no? Esta movida así. Pues si este astro tiene esta declinación, pues va a ver esto todo el rato. Menos el Sol, que empieza a bajar, a bajar, a bajar, y luego sube, ¿vale? Pero esas estrellas tienen declinación constante. El observador en el ecuador, ¿cómo circulan las estrellas? Perpendicular es al horizonte, porque el horizonte es la línea por el norte, por eso. ¿De acuerdo? Esto es lo que observa un pollo en el ecuador. Bien, ahora vamos a hablar del Sol, de la salida y la puesta del Sol. Hemos visto que la declinación del Sol varía, pero de eso hablaremos más adelante cuando hablamos del movimiento del Sol. Ahora vamos a hablar específicamente de la salida del Sol y de la puesta del Sol. La salida del Sol se llama orto y la puesta del Sol se llama ocaso. No sé si conocéis la funeraria ocaso. Pues es por eso, porque es la caída ya. Funeraria ocaso. Ocaso es la puesta del Sol. Bien. Un observador que tenemos aquí, habíamos dicho que tenía varios horizontes. Nos interesa esto. El horizonte verdadero es el verdadero, el que pasa por el centro de la esfera celeste y terrestre, y el horizonte de la mar.
que es el producto de prolongar unas visuales sobre la superficie de la Tierra y está un poquito más bajo que el horizonte verdadero. Este es el horizonte de la mar. Pues tenemos un sol que empieza... Nosotros, ¿cuándo vemos salir el sol? Cuando miramos a la mar y vemos que empieza a salir la pelotita, ¿no? Ese es el orto. O sea, cuando miramos a la mar y vemos que empieza a salir la pelotita. Pero vemos que en el orto aparente, que es el que vemos nosotros en la mar, todavía no se ha producido el orto verdadero. El sol tiene que subir un poco más. Pero el orto se produce cuando el sol empieza a cortar el limbo superior del sol, empieza a cortar el horizonte de la mar. Esto se llama orto aparente. El ocaso, 3/4 de lo mismo. Cuando se esconde esta pelotita, por aquí, cuando corta el horizonte de la mar, es el ocaso aparente. Bien. Luego, ¿qué se produce antes? Vamos a hablar del orto. Bueno, y luego, ¿cuándo se produce el orto verdadero? Cuando el centro del sol está cortando esta línea roja, o sea, cuando está aquí. ¿Qué se produce antes? ¿El orto aparente o el orto verdadero? El verdadero. No, el sol está saliendo. Está saliendo, perdón. El sol está saliendo. Lo vemos salir. Se produce el orto aparente. Vale, vale, vale. Y hasta que corta esta línea no es el orto verdadero. Entonces se produce antes el orto aparente y luego el orto verdadero. Correcto. Respecto al ocaso, ¿qué se produce antes? Si el sol va bajando, se produce primero el ocaso verdadero y luego el ocaso aparente. Es decir, que nosotros mirando a la mar, si vemos salir el sol, todavía no ha sido el orto verdadero, todavía no ha cortado el horizonte verdadero. Y si vemos ponerse el sol, Si vemos luz. si vemos, bueno, nosotros, no, luz es el crepúsculo. Nosotros definimos como orto aparente del sol cuando el limbo superior del sol, es decir, la parte de arriba del sol, empieza a salir. Ya lo vemos. Claro, cuando tú ves, estás mirando una salida de sol, todavía no hay sol, y en cuanto ves un poquito de la pelotita, eso es el orto aparente. Vale. Y lo mismo cuando se esconde el sol. Tú ves que el sol está bajando, está bajando, está bajando, se cruza con el horizonte, empieza a bajar, justo en el momento de esconderse, es el ocaso aparente del sol. Cuando se termina de esconder. Sin embargo, la diferencia de los ortos y ocasos verdaderos con los ortos y ocasos aparentes es que el verdadero se mide cuando la altura del sol es cero, es decir, cuando el centro del sol está en esta línea, cuando está aquí. Ese es el verdadero. Y el aparente se mide cuando el limbo inferior del sol roza el horizonte. ¿Ves la diferencia? Bien, pues, ¿qué nos pueden preguntar en el examen? Nos pueden preguntar eso. Cuando se produce el orto verdadero, el sol se encuentra 2/3 de su diámetro por encima del horizonte de la mar. Repito, cuando se produce el orto verdadero, el sol está aquí, el sol está 2/3 de su diámetro por encima del horizonte de la mar. Es que el horizonte aparente solo lo vemos si estamos en el mar o en el desierto, me imagino. En la mar, en el mar. En el desierto no lo ves, en la mar. Solo lo ves cuando estás en la mar. Estamos hablando del horizonte de la mar. Vale, Llámalo horizonte de la mar. vale. Bien. Cuando se produce el orto o el ocaso verdadero, es cuando el sol, el centro del sol, está aquí, está en esta línea. El centro del sol, fíjate, el centro del sol está en esta línea. Bueno, pues en este momento, tanto en el orto como en el ocaso, el sol está 2/3 de su diámetro es la distancia de aquí a aquí. Pues 2/3 por encima del horizonte de la mar, más o menos. Esto puede ser una pregunta de examen, que hay que aprenderse, este numerito, 2/3. Y otro numerito que hay que aprenderse es este. Cuando el sol está en el ocaso o en el orto
aparente, el que vemos, o sea, cuando el limbo inferior del Sol, superior del Sol, está rozando nuestro horizonte, o sea que está apareciendo o desapareciendo, el ángulo que hay desde aquí hasta el horizonte verdadero son 37 minutos. Entonces, el 2/3 es cuando estamos hablando del orto del ocaso verdadero y el 37 minutos cuando estamos hablando del orto u ocaso aparente. Esos dos numeritos que os pongo aquí, el 2/3 y 37, no los habían preguntado nunca. Hasta hace 2 años que hicieron esta preguntita, que la tuve que buscar porque no la encontraba en ningún libro, hasta que la encontré. Y por eso os la pongo aquí. Entonces os he puesto esto aquí, todo este rollo, para que lo entendáis. Pero os tenéis que aprender estos dos numeritos de memoria y no darle más vueltas. Vale, por si acaso. Ya veremos cómo lo preguntaron en el examen. No sé si me habéis seguido más o menos. A ver, otra vez, el ocaso aparente son 37 minutos hasta el horizonte verdadero. Exacto. Cuando estamos hablando Y el orto verdadero son 2/3 por del encima. diámetro de por encima del horizonte de la mar. Vale. Y Javier, que me preguntabas, Javier, el otro Javier, me dices, ¿podemos entender que siempre que sea latitud norte el arco diurno será mayor que el arco nocturno? No. Depende de la latitud y de la declinación. Entonces tú tienes que hacer, es que esto me lo pregunta por el chat Javier Roca, tú tienes que hacer este dibujito que hacíamos aquí, este de aquí, estamos viendo, comparando latitud y declinación. Entonces, si la latitud es norte, pero el astro tiene declinación sur, puede ser el arco nocturno mayor que el arco diurno. Entonces, son dos factores los que tenemos que tener en cuenta, la latitud y la declinación. Vale, ya lo has visto, ¿no? Perfecto. Bien, pues estamos por aquí. He visto esto y esto. Esto es un resumen. Este es el horizonte de la mar y este es el horizonte de la vida. En todo caso aparente, es cuando el Sol tangentea el horizonte de la mar. Da igual, en otro caso son los 37 minutos y esto es el orto ocaso verdadero, cuando el Sol está en el centro del horizonte verdadero. Está 32 minutos por encima, perdón, 2/3 del diámetro por encima. ¿De acuerdo? Vale. Bien, ahora vamos a ver otra cosita. Vamos a seguir moviendo un poco los astros. ¿Cómo se mueve este astro? Eso es una pregunta que tenemos que, nada más ver un astro, tenemos que imaginarnos cómo se mueve. ¿Este astro cómo se mueve? Este astro se mueve así, ¿no? Está muy mal pintado, pero se mueve tic, 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 ¿no? Así. Paralelo al ecuador. Paralelo al ecuador, exactamente. Pues se mueve así. Para hacerlo un poquito más tal, simplemente podemos poner una raya así y sabemos que este astro se mueve paralelo al ecuador. O sea que va a haber un momento que este astro corte el meridiano superior, que hemos dicho que es polo norte, Z, polo sur. Aquí coincide que está en el Z, pero no tiene por qué. Y otro momento que corte el meridiano inferior, que es polo norte, polo sur. ¿No? Tenemos claro cómo se mueve. Pues si os fijáis, nosotros habíamos dicho que el ángulo en el polo es el ángulo que va. Es una definición que hemos visto hace tiempo, pero os la voy a repetir. Es el ángulo que va desde el meridiano en el que está el astro hasta el meridiano superior del lugar. Esto es el ángulo en el polo. Si el astro se va moviendo hasta aquí, cuando esté aquí, ¿cuánto vale el ángulo en el polo? A ver. Sí, yo voy a poner este astro aquí. Se ha movido y ha llegado a esta posición. ¿Vale? Sí. Porque el astro se mueve así y ha llegado hasta ahí. ¿Cuánto mide el ángulo en el polo?
90 no. Si el ángulo en el polo es el ángulo que va desde el meridiano en el que está el astro hasta el meridiano superior del lugar, y el meridiano donde está el astro coincide con el meridiano superior del lugar, el ángulo en el polo es 0, ¿no? Es el ángulo que forma el meridiano donde está el astro con el meridiano superior del lugar. Si resulta que el astro está en el meridiano superior del lugar, coincide el meridiano superior del lugar con el meridiano donde está el astro. Luego estas dos líneas forman un ángulo de 0 grados. Sí. Pero no es, pero claro, yo veo el polo norte allá arriba y Sí. no me cuadra que esos dos astros estén en el polo norte. No. El astro no está en el polo norte. Este astro, mira este astro. Sí, Definición de ángulo en el polo. El ángulo que va desde el meridiano donde está el astro, ¿sí? Hasta el meridiano del lugar. Este ángulo que se mide en el polo, esto es el ángulo en el polo de este astro. Si este astro está aquí, vamos a ver, dibujar. Cuando el astro está aquí, ¿cuál es el meridiano donde está el astro? El meridiano donde está el astro es, sí. perdón, vamos a dibujar una curva. El meridiano donde está el astro es este de aquí, ¿no? Sí, Con lo cual el ángulo en el polo en este caso es esto, ¿no? El ángulo que va desde el meridiano donde está el astro hasta el meridiano del lugar. ¿Sí? sí. Si el astro sigue circulando y llega aquí, ¿cuál es el ángulo en el polo? 0, porque el Sí. meridiano donde está el astro coincide con el meridiano del lugar. ¿Sí? Bueno. Si nosotros lo miramos, nos vamos a poner, como hacemos muchas veces, ponemos el ojo aquí arriba y ponemos el polo norte aquí, el polo norte en el centro, y el círculo que vemos es el ecuador. Y el cenit va a ser un radio de ese círculo. Pues imagínate que nosotros tenemos aquí el polo norte, nosotros tenemos este cenit, este es el meridiano superior del lugar y este es el meridiano inferior del lugar. Entonces, el astro en A, este astro de aquí, está pasando por su meridiano superior del lugar. El ángulo en el polo es 0. Su horario es 0. Este astro, este es su ángulo en el polo. Este astro, este es su ángulo en el polo, 180. Y este astro, este es su ángulo en el polo. Con lo cual, si un astro pasa por el meridiano superior del lugar, su horario o ángulo en el polo es 0. Si un astro pasa por el meridiano inferior del lugar, su horario o ángulo en el polo es 180. Pregunta de examen. ¿Cuál es el horario de un astro que está pasando por el meridiano superior del lugar? 0. ¿Y cuál es el horario del lugar? Es lo mismo que el ángulo en el polo. ¿Visto? Vale. Esta es otra pregunta típica de examen, ¿eh? Horario de lugar es igual. Sí, si el horario del lugar, la definición de horario del lugar, cuando el horario del lugar se mide hacia el este o hacia el oeste, de 0 a 180, es igual al ángulo en el polo. Bien, y ahora vamos a ver qué pasa con un astro que pasa por el meridiano superior del lugar. Imaginaros, ¿os acordáis de este dibujito, no? Pues tenemos un astro que está circulando por aquí, que es el Sol, por ejemplo. Y lo tenemos aquí. Entonces, este astro, que es el astro A, hay un momento que está aquí. ¿Esto qué es? El meridiano superior del lugar, ¿no? Y el astro está aquí. ¿Sí? ¿Qué era la altura? La altura era el ángulo. Ahora el astro lo tenemos en el meridiano superior del lugar. Ha circulado por aquí y lo hemos pillado en el meridiano superior del lugar. Pues cuando el astro está en el meridiano superior del lugar, se produce se puede hacer un cálculo muy sencillo para calcular la latitud y vamos a ver cuál es. ¿Cuál es la altura? La altura es el ángulo que va desde el horizonte hasta el astro, ¿no? Del horizonte al astro. Eso es la altura. Y si este es mi cenit, este es mi horizonte, este es el ángulo de los polos, este es el ecuador,
El ángulo que va del cenit al ecuador es la latitud, ¿sí? Del cenit al ecuador es la latitud. Vale, lo dejamos ahí apuntado, la latitud. Ahora está aquí mi astro. Del horizonte al astro es la altura. ¿Sí? Bien. Si del horizonte al astro es la altura, del astro al cenit, ¿cómo lo llamábamos? Del astro al cenit. Se llamaba distancia cenital. Y es 90 menos la altura. Del astro. Simplemente mirar al cielo, imaginaros el sol ahí, del sol al horizonte es la altura y del sol a mi cenit es la distancia cenital. Imaginároslo así. Bien, pues del astro al cenit es la distancia cenital. 90 menos la altura. Hemos dicho que de Z a Q, al ecuador, es mi latitud. Y del ecuador al astro es la declinación, ¿sí? Del ecuador al astro. La declinación se mide por definición del ecuador a dónde está el astro. Pues si os fijáis aquí en esta fórmula, la latitud es igual a la declinación menos la distancia cenital. Entonces, si nosotros observamos el Sol a la hora de la meridiana, cuando está pasando por el meridiano superior del lugar, cuando se ha parado, y restamos la declinación que sacamos del almanaque menos 90 menos la altura, menos la distancia cenital, nos sale la de la latitud clavada. Por eso habréis leído en algún libro que lo difícil no era calcular la latitud, lo difícil era calcular la longitud. Pero la latitud es así de sencilla. Por eso en los barcos, cuando se observa, se hace una recta de altura por la mañana, que es un cálculo más complicado para calcular latitud y longitud, o en el crepúsculo. Otro en el crepúsculo de por la noche. Y a mediodía se observa la meridiana. Y se observa la meridiana y se calcula la latitud clavada. Y con los otros dos cálculos sabremos la longitud. ¿Entendéis este dibujito? ¿Os lo repito o lo entendéis? Pregunto. Pregunta inocente. Es importante entender este dibujito. Que no sea por no repetirlo, venga. Venga. Tenemos nuestra esfera celeste, nuestro cenit y nuestro nadir. Perpendicularmente al cenit y al nadir, nuestro horizonte. El ecuador y la línea polo norte, polo sur. Si esta es la línea polo norte, polo sur, esta es la latitud. Bien, esto es un astro que circula por aquí. En el momento de cortar el meridiano superior del lugar, podemos establecer que desde el horizonte hasta el astro es la altura, con lo cual desde el astro hasta el cenit es 90 menos la altura, que se llama distancia cenital, z minúscula. Desde el ecuador hasta el astro es la declinación. Y aquí podemos observar que la latitud es igual a la declinación menos la distancia cenital. Esta fórmula varía si el astro, en vez de estar aquí por encima del cenit, está por debajo del cenit o está más abajo del cenit. Entonces, en estas transparencias que pongo a continuación están todos los casos. Simplemente es una demostración que no tenéis ni que mirar, pero que yo llego a la misma fórmula con un convenio de signos. Esto es cuando el astro está entre el cenit y el ecuador. Antes estábamos viendo este caso. Luego el astro también puede estar por debajo del ecuador. Bien, la misma fórmula. Y esto es el resumen. A nosotros nos van a poner seguro, seguro, seguro un problema de calcular la latitud a la hora de la meridiana. Para calcular la latitud a la hora de la meridiana hay que aplicar una fórmula. Y la fórmula es esta. L es igual a D menos Z. Esta es mi fórmula. Me van a dar la declinación, me van a dar la altura y yo tengo que calcular la latitud. Este problema cae siempre individual, solo, aislado. Te van a dar esos datos y te van a mandar a calcular una latitud. Eso ya es un problema del examen. Es un problema muy sencillo. Y luego, dentro de un problema más grande, a lo mejor también tenemos que calcular una latitud. Y con el problema grande,
podemos resolver el problema entero solo calculando la latitud. Me explico. A nosotros nos van a decir, estamos navegando y a la hora de la meridiana calculamos una altura al sol de tanto, calcular la latitud. Hacemos esta pequeña suma o resta y tenemos la latitud. En otro problema nos van a dar resolver una recta de altura, a mediodía una meridiana y luego por la tarde otra recta de altura. Entonces es un problema que se compone de dos cálculos muy largos y de un cálculo cortito. Los dos cálculos muy largos son para calcular la longitud. Pero si con esta formulita sacamos la latitud y vemos en las respuestas que todas las latitudes son distintas, ya tenemos el problema resuelto. O sea que con esta fórmula a lo mejor hacemos dos problemas de los 6 que tenemos que hacer. Podemos tener 2 resueltos. ¿No son 10? ¿Cómo? ¿No son 10 problemas? Sí, pero tenemos que hacer bien 6. Vale. Tenemos que hacer bien 6. Entonces, de esos 10, 2 se resuelven con esta fórmula. Entonces, por eso insisto en esta fórmula y es muy importante. Entonces, la fórmula, ¿cómo funciona? La veremos cuando hagamos cálculo de navegación, pero os voy a hacer un adelanto. La fórmula es L es igual a D menos Z. L es igual a D menos Z. Si se observa cara al norte, es L es igual a D menos Z. Si se observa cara al sur, es L es igual a D más Z. Esta fórmula varía. ¿Cómo sabemos si se observa cara al norte o cara al sur? Ya lo veremos. Es muy sencillito. Es hacer este dibujito. Es poner el cenit, poner el polo norte y el polo sur, poner el ecuador, dibujar el astro con su declinación. Si el ojo está en el cenit, miramos al astro y al fondo está el polo sur, estamos observando cara al sur. Pero ya lo veremos cuando hagamos problemas. Lo normal es que en el enunciado nos digan, se observa cara al norte en la meridiana. Ponemos esta fórmula. Si nos dicen que se observa cara al sur la meridiana, ponemos esta fórmula. Si no nos dicen nada, tenemos un método muy sencillo de averiguar si es cara al norte o cara al sur. Pero ya os lo digo, esto lo veremos cuando hagamos problemas de esto. Pero esta fórmula es fundamental, muy importante. ¿De acuerdo? A ver, los que estáis callados, decidme algo. Que aquí lo único que habla es Javier Salinas. Pues, no sé por qué. Me voy a callar. Yo creo que los demás se han desenchufado, Javier. Javier Roca también dice que sí. Bien, menos mal. Vale. Vamos a hacer ahora unas cuantas preguntas de examen. Ese tema es muy importante porque de ese tema nos van a caer siempre 2 o 3 preguntas de la teoría de navegación. ¿Cuál es el horario de un astro? Este es del examen de julio. De un astro en el lugar al pasar por el meridiano inferior del lugar. 180. 180. No hay que pensar demasiado. Al pasar por el meridiano inferior, 180, y al pasar por el meridiano superior, esto 0. Ya os digo, esta pregunta la repiten muchísimo. ¿Y si te ponen 0 y 360, o eso no te lo ponen? Si te ponen 0 y 360, 0 es lo mismo que 360. Te tienen que decir las respuestas A y C son correctas. Claro, en este caso es 180. Vale. Si fuese por el meridiano superior sería 0 o 360, pero normalmente se dice 0, no se dice 360. Vale. ¿Qué nombre signo tiene la latitud del observador de un astro que pasa por el meridiano inferior del lugar? En estas preguntas yo os aconsejo que os hagáis el dibujito. Ahora os lo voy a hacer yo, pero ya veréis para qué. ¿Qué nombre signo se refiere a positivo o negativo? Exacto, no, norte o sur. Norte o sur. Vale. Fijaros que nos dicen, ¿qué nombre tiene signo la latitud al observar un astro que pasa por el meridiano inferior? Vamos a dibujar esto. Dibujamos lo de siempre. Polo norte, polo sur, Z, Z' y mi horizonte.
nos tenemos que acordar cuál es la definición del meridiano superior y la definición del meridiano inferior. El meridiano superior es polo norte, Z, polo sur. Y el meridiano inferior es polo norte, Z', polo sur. ¿Qué arco de meridiano inferior vemos si estamos con esta latitud? Ninguno. El meridiano inferior es polo norte, Z', polo sur. Este trocito es meridiano inferior, del polo norte para abajo, ¿no? Ah, vale. Entonces, este es el único trocito que nosotros vamos a ver de nuestro meridiano inferior. Con lo cual, un astro que corta el meridiano inferior va a estar por aquí. Pues si un astro que corta el meridiano inferior va a estar por aquí, va a tener la declinación, si esta latitud es norte, esta declinación también tiene que ser norte. Con lo cual la respuesta es, siempre tiene el mismo nombre que la declinación del astro. Si la declinación es norte, para ver el paso del astro por el meridiano inferior, la latitud también tiene que ser norte. Esa también es una pregunta muy recurrente. ¿La veis? Pero nos tenemos que acordar, al hacer este dibujito, de la definición de meridiano inferior. El meridiano inferior empieza en el polo norte. ¿Nosotros qué meridiano inferior vemos? Pues desde donde está la estrella polar hacia el horizonte. ¿Vale? Bien. Cuando un astro alcanza su máxima altura sobre el horizonte, pasa por... Meridiano superior del lugar. Cuando alcanza su máxima altura, es aquí, está pasando por el meridiano superior, que es polo norte, Z, polo sur. Fijaros que en este dibujo, que siempre pintamos un círculo ahí, si el cénit está en el plano del papel, esto es el meridiano superior y el meridiano inferior del lugar. Este círculo es el meridiano del lugar. Entonces, cuando pasa por el meridiano superior, aquí alcanza su máxima altura. ¿En qué momento tiene lugar el ocaso aparente del Sol? El ocaso aparente, el aparente, es el que vemos nosotros con el horizonte de la mar, el aparente. Ah, Cuando el limbro superior, el ocaso, tangentea el horizonte visible de la mar. Exactamente. Exactamente. Cuando el limbo superior, o sea, cuando se termina de esconder, ¿no? ¿Cuándo dirías que el Sol está en la meridiana? En el momento más alto. ¿Cómo? En el momento más alto. En el momento más alto, sí, y cuando su azimut es norte o sur. Fijaros. Este es el momento más alto, La culminación. ¿No? aquí. Pero ¿cuál es el azimut de este astro? En este caso el azimut es desde el cénit hacia el astro, es o norte, o si estuviese por aquí abajo, sur. El azimut es la dirección en la que está el astro. Si lo mides desde el cénit, es hacia allá. En este momento el azimut del astro es o norte, y si está por aquí abajo, es sur. Entonces aquí son correctas las dos. Ahí ves, son correctas. Cuando el azimut verdadero es norte o sur. ¿Cuándo dirías que tiene lugar el ocaso y el orto verdadero del Sol? el orto era 2/3 y el ocaso era 37 minutos. No, es orto u ocaso aparente y orto u ocaso verdadero. El orto u ocaso aparente es 37 minutos y el orto u ocaso verdadero es 2/3. Pero aquí lo puedes hacer por eliminación, fíjate. Están diciendo, ¿cuándo dirás que tiene lugar el ocaso y el orto verdadero? El verdadero es cuando cruzamos con altura cero al horizonte verdadero, ¿no? El centro del Sol. O sea, que el limbro superior y el limbro inferior tangente al horizonte visible no son estos. Estamos hablando del verdadero. Entonces, es uno de estos dos. Habíamos hablado de 2/3 o de 37 minutos. Sí. ¿No? O 16 minutos, pues es 2/3.
Si tenéis dudas muchas veces Mm. por la eliminación, funciona de pelotas. Javier, me preguntas, ¿cómo sabemos qué ángulo tiene el cénit a la hora de pintar este dibujo? ¿Qué dibujo? ¿Qué ángulo tiene el cénit? No entiendo la pregunta, es que Javier me las hace por chat. Bueno, ahora cuando me lo... La primera pregunta. La primera... Esta. No me dice nada, Javier. En la primera que pintamos el cenit. Cénit. Mira que pintamos el cénit. En esta. Sí, no, en esta lo único que hemos pintado es el polo norte y en cualquier sitio un cénit. Y desde este meridiano del lugar empezamos a medir el ángulo en el polo hacia aquí, bueno, hacia aquí, hacia donde está el astro, o hacia acá. Pero lo que hemos pintado es el cénit en cualquier sitio, sabiendo que esto es el meridiano inferior del lugar y esto es el meridiano superior del lugar. Cuando pasa por el meridiano inferior, que es aquí, cuando pasa por el meridiano inferior, que es aquí, el ángulo en el polo es 0. Ahí está, Ricardo, Javier. me ves ahora, ¿no? Bien, ahora te oigo. Vienes de bucear. Hola, buenas tardes. ¿Te referías a esta? No, es en la siguiente, por favor. Ah. Es en la siguiente. Aquí, aquí. Pon el dibujo, por favor. Vale, entonces yo veo que aquí, vale, pintamos norte, sur, el ecuador, vale, pintamos el astro y damos un ángulo del cenit de aproximadamente, yo calculo ahí, unos 30 grados. Sí, pero Vale. porque yo quiero. Cualquiera, me sirve cualquiera. Efectivamente. Entonces, ¿cómo sé yo para pintar este dibujo? Porque tú decías, pintamos este dibujo y automáticamente lo sabemos. Vale, ¿cómo sé yo la angulación que le tengo que dar al cenit? Porque Si no te dan una latitud, tú pon el cenit en cualquier lado, donde te cuadre. Y yo te aconsejo que no sea 45 grados, si no te puedes liar con los ángulos. Que sea menos, pues Vale. por ejemplo 30. Entonces lo ponemos Vale. donde nos cuadra. Y Vale, con este cenit vemos que el trocito del meridiano inferior que vemos es este, solo. Con lo cual el astro tiene que estar por aquí. Si este cenit lo hemos puesto con latitud norte, el astro también tiene declinación norte. Vale, sí, ahora lo entiendo. Vale. Es que no conseguía interpretar el porqué de esa posición en el cenit, si no lo veía por ningún lado. Vale. En estos dibujos, que son muy prácticos, ya os lo digo, siempre pintar, si no os dicen otra cosa, la latitud más o menos en 30 grados. Vale, ahora ya Para lo que entiendo. este ángulo sea distinto que este y no os fiéis. Vale. Bien. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. De nada. Este. ¿Cómo obtendrías la latitud observada al pasar un astro por el meridiano inferior del lugar? Vamos a hacer el mismo dibujo que antes. Vamos a hacer este dibujo que decía Javier. Hacerlo vosotros. Hacer este dibujo. Este dibujo. Y vamos a ver cómo podemos obtener la latitud de un astro pasando por el meridiano inferior del lugar. Acordaos que el meridiano inferior del lugar, si ponemos una latitud ahí a 30 grados más o menos, está allí arriba. Es solamente en ese trocito. Carmen, tú esto lo debes de saber. Estás un poco muda, estás en la consulta. Vale. Pues se van a creer tus pacientes que te has dado un golpe en la cabeza. Estás ahí con las declinaciones y las latitudes en vez de con otras cosas.
Bien. Lo vamos a pintar. Va a ser este astro, ¿verdad? Sí. Hemos dicho que pintamos polo norte, polo sur, Ecuador, cenit, nadir. ¿Dónde pongo esto, Javier? Donde yo quiero. Pues por aquí, por ejemplo. Y hemos dicho que esto es la latitud. Esto es la latitud y es lo que me preguntan. ¿Cómo obtendríamos la latitud? Bueno, pues si esto es la latitud, este ángulo de aquí a aquí, si esto, Z, es perpendicular al horizonte y Q es perpendicular al polo norte, este ángulo de aquí a aquí también es la latitud, ¿verdad? Y si nosotros, la altura de un astro es el ángulo que va desde el horizonte al astro, ese trocito es la altura. Y el ángulo que va desde el ecuador al astro es la declinación. Con lo cual, ese trocito de aquí es la codeclinación. Con lo cual, al pasar el astro por el meridiano inferior del lugar, la latitud es igual a la altura más la codeclinación. Fijaos que parece una cosa súper complicada, pero no lo es. Si tenemos claro lo que es la altura, lo que es la declinación, lo que es la codeclinación, y que la latitud se mide del cenit al ecuador y perpendiculares entre perpendiculares es el mismo ángulo, pues ahí tenemos que sumándole la codeclinación a la altura verdadera del astro me da la latitud. La línea de horizonte es la que va de norte a sur. Esta, NS, sí. Ese es el punto cardinal norte. Para el observador. Y desde que es perpendicular a la línea cenit-nadir. Vale. Este es el horizonte. Y si esto es perpendicular a esto y esto es perpendicular a esto, este ángulo es igual que este ángulo grande de aquí. Y este ángulo se compone de estos dos trocitos. Este trocito es la altura. Y este trocito del polo norte al astro es 90 menos la declinación, que es la codeclinación. Con lo cual la latitud es igual a la altura más la codeclinación. Esta es una pregunta muy chula, ¿no? Y muy conceptual. Con dos conceptos es una pregunta cabrona, que nada más que la sabemos hacer los que tenemos cierto nivel, Javier. O sea, tú. Sí. Sí. O sea, tú y los demás que estáis aquí. Es que somos muy chulos. Por eso ya lo sabía yo. Bien. Si la declinación de un astro es igual a la latitud de un observador en el hemisferio austral, la declinación de un astro es igual a la latitud. El horario es 0, la altura es 90, el astro siempre está por encima del horizonte, ninguna respuesta es correcta. Vamos a hacer un dibujito también para situarnos. Este astro. El hemisferio austral es sur. Y nos dicen que la declinación es igual a la latitud. Vamos a dibujarlo. Bien, pues dibujamos. El polo norte, el polo sur, el ecuador. Me dicen, en el hemisferio austral, un observador del hemisferio austral, su latitud es sur. Su latitud es sur, su latitud, pues la ponemos para el sur. Pintamos 30 grados hacia el sur. Esto es cenit, nadir, y esto es el horizonte, ¿no? Y el astro por donde circula, por aquí, con una declinación igual a la latitud. Circula por aquí. Por aquí. ¿El horario del lugar del astro es 0? El horario del lugar del astro será 0 cuando esté en el meridiano superior. Cuando esté por aquí, el horario no es 0. ¿La altura verdadera del astro es 0? No. La altura verdadera del astro es 0 cuando esté aquí, pero cuando esté por aquí o cuando esté por aquí, cuando esté por aquí la altura será negativa y cuando esté por aquí la altura será positiva. Tampoco es verdad. ¿El astro está siempre por encima del horizonte? No. El astro en este trozo está por encima del horizonte, pero en ese trozo está por debajo del horizonte. Ninguna respuesta es correcta. A mí me parece una pregunta muy complicada, pero con tal de pintar el astro, Eso te iba a decir. nos resuelven todas nuestras dudas. Dime. No, te iba a decir que estás muy chula también. También, muy conceptual, pero no es muy compleja. Es saber hacer este esquemita y pintar el astro y no volverse loco, ¿no? Y poquito a poco pintarlo y también